Bueno, ¿quiénes son los integrantes de la famosa claque que plantea Pablo José Hernández durante todos estos días que se ha estado conversando sobre el particular? ¿Usted los conoce? ¿Sabe quiénes son? ¿En qué partido militan? ¿Están en los populares o en el PNP? Realmente toda esta lista de nombres que ha estado saliendo y fotos que han estado saliendo son los verdaderos integrantes de las claques de los partidos políticos. ¿Son estas las estrategias correctas para combatir la corrupción? Por ahí vamos en el arranque del programa. Pero por otro lado también nos estamos preguntando, y venimos con todo hoy, a ver por qué el gobierno no le paga a los suplidores, sobre todo a aquellas compañías pequeñas que le prestan servicios esenciales al Departamento de Educación. ¿Por qué no le pagan a los transportistas? ¿Por qué no se le hizo justicia a los policías, como se comentó en todas estas semanas anteriores y meses anteriores con el anuncio de la gobernadora? ¿Por qué no le llega el aumento a los policías que tanto se les prometió? Con eso arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Yo soy Ferdinand Pérez. Estamos listos para el juego y está el mejor equipo, como siempre, todos los días presentes. Víctor Rivera Hernández, Francisco Paco Rodríguez y don Jorge Colbert. Saludos a los tres. Saludos. Saludos, Jorge. Saludos, Francisco, Ferdinand y al país. Gracias por quitarme las rueditas de la bicicleta y traerme a este lado del panel. Bueno, pero te cambié el apellido y no me dijiste nada. Ah, pero eso no, yo no cojo vueltas. Paco buena gente. Paco buena gente. Le cambiaste el apellido y lo sentaste aquí. Bueno, el lunes feriado, todo es permitido hoy, ¿sabes? Tranquilo. Pero Francisco Paco Párez, aquí está, el ex secretario de Hacienda. Luis Javier Hernández, portavoz del Partido Popular. María Lourdes Santiago, de igual forma la portavoz del PIB. Y Juan Oscar Morales, hoy bateando emergente acá por don Carmelo Ríos. Saludos a los tres. Muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Qué bueno. Bueno, hablemos de la claque. ¿Qué es esto de la claque que de momento ha tomado un giro, verdad, importante? Se ha convertido en el anuncio principal del presidente del Partido Popular. La semana pasada se empezó a regar nombres de populares, ahora son nombres de jefes de agencia, nombres de PNP, nombres de todos lados, por todos lados. ¿Quiénes son los integrantes de la claque? ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Cómo les gusta? Usted estuvo allí, by the way, que me dice Jorge que le dieron un aplauso ahí más grande que el de Pablo. No creo que más que el de Pablo, pero sí fue un recibimiento muy bonito ahí en Calle y agradezco a todos los buenos populares y los no populares que estuvieron allí. Es sinónimo del trabajo que estamos haciendo de fiscalización y que estamos en la calle conectados con el pueblo todo el tiempo, así que gracias a todos. Ok, vamos a ver lo que dijo Pablo sobre la claque para entrar en el análisis. El problema de corrupción de la claque va mucho más allá de un secretario, de una subsecretaria y hasta de lo que comúnmente llamamos corrupción. Cuando nombran a un secretario de Recursos Naturales que archiva casos pendientes contra la familia de quien lo nombra, eso es corrupción. Cuando rebajan una multa de casi $1 millón por malvete fraudulento a $5.000 y te nombran secretaria de la vivienda. Cuando una secretaria de gabinete presiona a favor de un contrato de $60.000 mensuales a la empresa de alguien a quien le llama baby, cuando premian al empleado investigado con un destaque para comprar su silencio, eso es corrupción. La corrupción se denuncia, la corrupción se combate. Para hacer más de lo mismo, no cuenten conmigo. La claque, ¿cómo lo define usted? O sea, primero eran como integrantes populares cogiendo chavo el PNP, ahora son jefes de agencia, ¿verdad?, que son corruptos, según plantea él, y también se plantean los famosos cabilderos de todos los partidos que le dan a los dos partidos principales del país. ¿O son todos? Bueno, Pablo José, ese fue parte del mensaje del 25 de julio allá en Calle, y Pablo José lo circunscribió en lo que es la corrupción, y ciertamente sí, es el pueblo contra la claque. Yo sé que la claque ha tomado un giro que el país le está gustando, y significa la corrupción, aquellos buscones que están en el gobierno solamente para servirse con la cuchara grande, no para servir al país, y ahí es donde viene la pérdida de dinero, la pérdida de confianza del país en las agencias, en los servidores públicos,
público, en los candidatos y muchas otras cosas. Ciertamente el mensaje de Pablo fue Pero hay muy buscones directo. en todos los partidos. Y eso es lo que se va a hacer, sacar los buscones en todos los partidos, Juan Oscar. Eso es lo que tú Pues mira, no defines. sé, eso hay que preguntárselo a Pablo José, que hasta el día de hoy, usted lo ve bravo mencionando unos nombres, pero cuando le toca señalar a la gente de su propio partido, pues, ¿verdad? Lo veo medio cobarde, lo veo, ¿verdad? Que no se atreve a decir los nombres. Diga el nombre y diga por qué. Y yo te tengo que decir, Ferdinand, que muchos de esos que se han mencionado dentro del Partido Popular, yo semanalmente estoy con ellos en varios programas de televisión, de radio, y yo he escuchado a esos que ellos llaman claques defendiendo las posturas del Partido Popular. Yo no sé por qué la guerra, ¿verdad? Esa manera de echarlos hacia un lado, en vez de decirlos con nombres y apellidos. Sea valiente, Pablo José, y dígale al país quiénes son los que usted define como claques dentro del Partido Popular. María Lourdes. Bueno, esta es la definición de la claque aumentada, porque evidentemente no le quedó bien al presidente del Partido Popular cuando en su mención original se refería evidentemente a gente que en algún momento le había sido leal a su partido y según él, por razones económicas, habían trasladado esas lealtades en los foros públicos. Ahora, uno escucha a Pablo José haciendo esta lista que igual son de los casos que ya todo el mundo conoce y es como si ese muchacho acabara de descubrir la corrupción en este país. O sea, pero es que ¿qué se supone que creamos? Que de verdad en el Partido Popular, o sea, vamos a olvidar a Naudi, vamos a olvidar el alcalde de Ponce, el escándalo de Mayagüez, lo que eso representó, que fue un esquema complicadísimo. Otros candidatos u otras funcionarios o funcionarias electas señalados. Me parece a mí que esta es una actitud de inocencia fingida que busca adjudicar la corrupción a un solo Víctor, sector cuando no está ausente del Déjeme PPD. preguntarle algo. Llevo algunos años en estos asuntos públicos investigando el tema de la corrupción, ¿verdad? Su hijo estuvo en una de mis clases sobre eso. Es un tema muy serio. Le pregunto, ¿esto de las claques es la mejor manera de abordar un tema tan serio como es el tema de la corrupción en Puerto Rico? Es una pregunta que le formulo a ustedes tres. Pero fíjate que cuando Pablo habla de la claque, ciertamente lo hace para levantar pasiones con relación al tema, pero te habla de propuestas. Allí en Calle habló de una propuesta, el tema de combatir el inversionismo político, que es la razón principal por la que estamos en estos momentos, en esta guerra por contratos dentro del gobierno del PNP. Y la realidad del caso es que hay que combatir la corrupción gubernamental y comienza con inversionismo político, hablando también de los temas de los chavitos que corren por ahí anónimos, ¿verdad? Y obviamente el Partido Popular Democrático desde ahora ha dado el ejemplo con relación al dinero que está recaudando y por lo menos con Espérate. no hace lo que hacen otros ¿Te partidos. refieres al dinero de las aseguradoras que está recaudando Pablo José? O sea, de AstraZeneca, de la compañía que maneja Triple M, porque me si es refiero ese al dinero en algunas de las efectivo que reciben otros partidos. estructuras... ¿Alguien puede tomar en serio esa propuesta? Grandes cantidades. Esta es la segunda semana Para en que lavar una gran actividad, el presidente del Partido Popular, virtual candidato a la gobernación, lo que hace es repetir propuestas del Partido Independentista. Primero fueron las enmiendas constitucionales. Oye, ninguna las aprobaron cuando tenían mayoría, cuando las hemos radicado. Y ahora acaban de descubrir el orinoco. Al senador Juan Oscar Morales, viendo lo que se ha estado destacando en distintas encuestas, incluyendo la que se hizo aquí en Jugando Pelotadura, donde el tema de corrupción comienza a ser nuevamente una de las preocupaciones principales de la ciudadanía, ¿usted cree que esa percepción de la ciudadanía es correcta? Sí. ¿Cree que es meritoria? Y número dos, ¿qué está haciendo el Partido Nuevo Hay que Progresista atenderla para con mucha desvincularse? seriedad y contestándole a don Víctor. No puede ser llamándole los adjetivos de claque a las personas y que son corruptos. Esa no es la manera de atender en una situación como esa, que es una situación seria, que trasciende partidos políticos. Eso no es algo exclusivo de ningún partido, todos los partidos, y que es un tema que tenemos que atender, que el Senado de Puerto Rico lo ha atendido desde inicio de este cuatrenio, cuando hemos tenido que llevar allí ante el Senado de Puerto Rico a nuestros propios funcionarios a rendir cuenta al pueblo de Puerto Rico de lo que ha venido ocurriendo. ¿Usted siente que la gobernadora de Puerto Rico está tomando esto con la seriedad que amerita? Yo quisiera más acción de parte de ella. No podemos, ¿verdad?, cada vez que surge un tema de esto, despacharlo de que es un chisme. No. Las cosas se investigan y se va hasta las últimas consecuencias. Si al final del día en una investigación sale
que no hubo ninguna irregularidad, santo y bueno. Déjame ver. Pero ¿y si ocurre algo que conlleva que la persona ha incumplido con la ley y con los reglamentos? Tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Déjame contarle algo a Colbert y traerlo para el juego, o sea, en la conversación que estamos teniendo. Yo tengo la impresión de que la claque nace de Politán. O sea, del esfuerzo que supuesta y alegadamente se plantea que tiene Politán, en los tentáculos que tiene en todo el Es gobierno. una referencia directa. Es una referencia directa Sí. a Politán, correcto. Sí. Pero hay otros Politán con otras compañías similares en todo Puerto Rico regado por ahí, que le aportan a los dos partidos y que trabajan en los dos partidos. ¿Por qué no marcarlo y decir, bueno, no voy a aceptar más dinero aquí o no voy a plantear más la posibilidad de hacer negocios con cabilderos, le voy a dejar la puerta a los cabilderos? No se jole. Bueno, yo primero consigno lo siguiente, porque en la lista de algunos nombres pusieron mi rostro. Y yo ni tengo contratos con el PNP, ni con el gobierno, ni con el Partido Popular tampoco. Eso para empezar. Segundo, yo estoy de acuerdo con Pablo José que hay que combatir la corrupción y que hay que combatir el inversionismo político. Pero vamos a poner el cascabel al gato. Esto se llama inversionismo político. Esto se llama los cabilderos. Y en el Partido Popular hay cabilderos. Y en su equipo de campaña hay cabilderos. Y hay firmas que le dan dinero al Partido Popular y al PNP simultáneamente. Y eso es la verdad. Y todos los que estamos aquí lo sabemos. La pregunta es si él, como bien dijo un abogado y popular, si él se va a sacudir de encima a los cabilderos que tiene el Partido Popular hoy en el Comité de Puerta de Tierra, o vamos a tener otro Politán rojo dentro de 3 años. Esa es la pregunta, senador. Bueno, ya él planteó que a él no le va a temblar el pulso ni que nadie va a comprar su conciencia. Pues si los tiene adentro hoy, Por eso, pero los tiene hoy allí en el comité. Pueden darle el dinero que sea y no va a temblar su conciencia. Ahora bien, hay que ajustar el código electoral y hay que hacer cambios al tema de inversionismo político para evitar que la mayoría de estas personas, por dar dinero a un partido político o a un candidato, se sientan con el control de la toma de decisiones de ese candidato. En el caso del PNP, el problema que tenemos en estos momentos es que sentaron a un cabildero a dirigir el gobierno. O sea, esos son otros 20 pesos. Pero ciertamente sí, de que existen en todos los partidos y todos los colores. Hay ambiente para no solamente legislar. cabilderos. En el PIB no hay. Pero no solamente. No, en el PIB no hay. Pero en el PIB reciben chavitos por otras cosas. ¿De dónde? Y de otros lugares. No, y de otros lugares. Dime de dónde. Pues, pero es que No, pues dime de dónde. Bueno, ¿cuánto dinero usted recibe en efectivo, anónimo? ¿Cuánto reciben? Están los informes del Contralor. Por eso. ¿Y cuánto recibieron en la elección pasada? Pero la insinuación Anónimo, es que en efectivo, ¿cuánto recibieron? todos nuestros informes Contésteme sin esa falla. pregunta, Sí, compañera. informes sin ¿Cuánto falla. recibieron Ay, en efectivo? Luis Porque ahí Javier. también se lava dinero. No, no. Ahí también se esconden voluntades. No. Y es mucho peor. Que a porque aquí ustedes hay se gente les que paga un hace cheque y difícil se pone de creer. frente. Se les Pero hace ustedes difícil esconden los creer. chavitos. No, eso no es cierto. Vamos Eso a no poner, es cierto. vamos a poner cascabel al gato. Busca Vamos a poner los los dos informes del partidos Contralor. que más o menos de $100 no sean anónimos. A ver si el gas pela. Vamos a hacerlo. Nosotros hemos propuesto. Trato hecho, vamos a hacerlo. Nosotros hemos propuesto. Vamos a hacerlo. Vamos a evitar los donativos anónimos. Vamos a Y evitar en los efectivo. donativos anónimos. No Vale, puedes evitar vamos, los donativos vamos en adelante. efectivo porque eso es lo que la gente... Yo creo que eso se ha atendido ya en la ley del No, pero espera. No, Aquí Hay un reto en la mesa. ¿Qué Pero significó? el problema es... Senador, ¿qué significó ese acuerdo de manos de usted? Esa extensión de manos, ¿qué Él significó? quiere una revisión de la ley de financiamiento. Lo vamos a hacer y lo hemos propuesto. no hayan Nosotros donativos queremos, anónimos. por ejemplo... Ok, ¿y nosotros por qué no queremos, por incorporan a ejemplo, ¿Cuál ha sido el problema con los donativos anónimos? ¿Ha habido alguna irregularidad? ¿Hemos probado alguna irregularidad? Bueno, ¿Hay algún que problema? ¿Hay algún cualquier señalamiento persona- del Contralor Claro que Electoral? no, porque no hay forma de ¿Dónde? rastrearlo. ¿Dónde? No hay forma de rastrearlo, compañero. pero vamos a dejar la demagogia. Mi compromiso es hacer las revisiones que convengan al Vamos a hacerlo. a la ley de financiamiento. Vamos a hacerlo. Pero no puedes proponer cosas, tú no puedes legalmente. Yo podría decir, vamos a acabar con todos los pactos. No puedo decirlo de forma seria porque no me Pero lo ustedes permite pueden el llegar a cualquier ordenamiento. acuerdo, pero si no tienen a Juan Oscar, no van para ningún lado porque tienen los votos de la mayoría. Juan Oscar, ¿por qué Lo usted podemos por qué usted no forma discutir, parte de pero este eso no es el acuerdo? problema, porque eso no Son resuelve legales. ninguna Los que compran situación. influencia lo hacen Mira, legalmente. Eso, Mire, hermano, aquí hay personas que cogen $100,000, los dividen y los reparten por ahí y en latas aparecen más de 100,000 pesos en un radio maratón. No pasa en el PIB. Hermano, No pasa vamos a en ver el con PIB. la Pongo verdad. la mano en el fuego por eso. Vamos a ver, y no pongo te los vayas, informes del Contralor que están si alguien tiene evidencia que lo someta, que sometan los casos. Yo creo que el tema de inversión y político hay que Yo voy a retomar el tema. La pregunta es, ¿cuándo vamos a saber los nombres de las personas que está haciendo referencia Pero Pablo José? Esto es bien fácil también. Si Pablo José tiene ese compromiso, Ajá. que acepte el método de financiamiento que utiliza el partido independentista, que es el que le sale más barato al país. ¿Estamos en esa?
Bueno, yo lo hablo con él porque él tiene que... Vamos a la que le ahorra. Cuidado, que choca viceversa. El cajo viceversa. Cuidado. Hay varias propuestas que Pablo José planteó para combatir el vecino político. Que recoja los chavitos como lo recoge el Partido Independentista, una campaña decorosa, modesta, que no necesita ese pareo de 5 millones Déjenme de hacer una pesos. pausa. Vengo con ustedes otra vez. Vengo con Cuidado, Ferdinand Sarte, que la guagua va en reversa. Voy a hacer una pausa y regreso con más. Vamos, Kimberly. Ay, Ferdinand, la cosa está buenísima, pero usted tiene que quedarse con nosotros porque si no hay paga, no hay servicio. En jaque los servicios de cientos de estudiantes del sistema de educación pública. ¿Cuál es la realidad del Departamento de Educación? Mira, ya están aquí los contratistas de educación, los transportistas y también los especialistas de educación especial, y ellos no se quedan callados, vienen a levantar sus reclamos y usted los tiene que escuchar. Además, fiscales con experiencia le dicen adiós a justicia. En juego la resolución de casos, lo analizamos, y en medio de las investigaciones de corrupción, ¿cómo se afecta y se dilata la gobernanza en el país? Hoy llega Francisco Párez con el cuadro y usted no se lo puede perder. Bueno, mis amigos, seguimos jugando pelota dura y estamos en un tema interesante, ¿verdad? Como el tema de la claque se ha ampliado a otros temas, como el tema de los donativos legislativos, donativos políticos, perdón, en las campañas políticas. Pero yo quiero ampliar el tema de la claque a una decisión que se ha tomado por esta administración, que aparente y alegadamente discrimina contra una serie de funcionarios de primer orden, que son los fiscales del pueblo de Puerto Rico, los veteranos, que tienen más de 15, 20 años de servicio y que por razones políticas aparente y alegadamente se están sacando del poder, no se están renominando porque pertenecen al Partido Popular, porque fueron, vamos a hablar en plata, porque fueron nombrados por gobernadores del Partido Popular. Yo tengo aquí hoy a una ex fiscal experimentadísima, 18 años de servicio, Maribel Mojica Franceschini. Fiscal, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, gracias. Ok, usted estuvo 18 años en el cargo. Así es. ¿Y usted atendió, fue fiscal de algo en particular o usted atendió todo lo que tenía como fiscal que le entraba en sus funciones? Cuando yo empecé no habían divisiones especializadas, no había ley 54 aparte, no había nada de eso. El fiscal llegaba y tenía que atender todo. La mayor parte de los casos que yo llevé a nivel de juicio fueron de asesinato, pero yo veía todo tipo de delitos. Aquí se hizo una denuncia la semana pasada por uno de los fiscales más experimentados que tenía el Departamento de Justicia, de que se estaba discriminando contra los fiscales que habían sido nombrados por gobernadores del Partido Popular. ¿Usted qué dice de eso? Bueno, la realidad es que los fiscales que fueron nombrados por Alejandro García Padilla se están quedando fuera. Se vence el nombramiento y no los renominan. Los sustituyen con otra persona. ¿Y cuál es la razón? Bueno, pues es que no nos tienen que dar ninguna razón porque nuestros nombramientos son a término. Yo lo que le planteo al país, ¿verdad? Y a ustedes que están aquí es que el trabajo de un fiscal no es cualquier trabajo. Y Ferdinand, el primer día que usted se paró aquí a conducir un programa, ¿cómo se sentía? Igual que hoy. ¿Verdad que no? La experiencia uno la coge y eso es claro. Todo el que entra a un puesto de fiscal entra sin saber nada, ¿verdad? Pero para eso hacen falta los fiscales de experiencia para que adiestren a los nuevos. Y entonces, si vamos a dejar todos los fiscales fuera, que tienen experiencia y solamente va a haber fiscales nuevos, ¿qué va a pasar con los casos? Esto debilita el esfuerzo de la lucha contra el crimen, contra la corrupción, contra todo, ¿correcto? Pues por supuesto, porque el trabajo de un fiscal, ya lo vimos en el caso del biólogo, y no lo digo por el resultado de que la fiscal haya sido o no eficiente, porque una fiscal sumamente experimentada. Pero ¿qué se puede hacer cuando se pierde un caso? ¿Qué puede hacer el Ministerio Público? Nada. Y el caso se quedó ahí y no estamos para perder el caso. Y no estamos para perder el caso. Pues claro que no. Pero hay un problema en cuanto a personas que no se renominan, pero también hay un problema. Escuchamos aquí al fiscal Orlando Velázquez hablando de que había un problema en justicia en cuanto a la asignación de fiscales en caso. ¿Qué usted me tiene que decir en cuanto a eso? Bueno, yo en cuanto a eso no tengo nada que abordar porque yo particularmente, ¿verdad? Y lo saben todos mis ex compañeros, yo veía mis casos prácticamente siempre sola. Nunca yo tuve que pedir asistencia y me la negaron. O sea, yo no pasé por esa experiencia. Esa experiencia pues alega él haberla pasado y yo no tengo por qué dudar de eso. ¿Es esto cierto?
O sea, que ustedes sepan, que ustedes son los representantes del pueblo. ¿Es esto cierto? Tengo que decirle que me toca el tema directamente porque el caso que nosotros radicamos en el tribunal por el archivo de los casos en justicia, la justificación de la Secretaría de Justicia era precisamente, o el del Contralor en ese momento cuando hizo la observación de casos que estaban sin atender, era porque no habían fiscales y en lugar de contratar más fiscales, lo que hicieron fue archivar los casos. Que yo estoy proponiendo, ¿verdad? Que yo sé que van a tener que contratar más fiscales, hacen falta más fiscales, pero por lo menos aquellos que tienen tanta experiencia como ella y muchos otros que se quedaron por el único criterio político partidista de dejarlos para que por lo menos le den ese entrenamiento a los fiscales nuevos que están llegando. Pero, siempre va a haber ese matiz político en la medida en que el proceso sea nombramientos que llegan desde la fortaleza y que son vistos en el Senado. En un proceso, cada vez los informes que se preparan de nombramientos son más pobres, son 3 páginas básicamente de un llena blanco, y ahora que con los aumentos de salario las posiciones en la fiscalía son más apetecibles que nunca, pues va a haber más interés del partido en el poder. Lo real es que el Senado de Puerto Rico solamente evalúa lo que nomina el Ejecutivo, la señora gobernadora. Lo que nos llega a nosotros es lo que nosotros evaluamos. No tenemos ese poder de decidir quién se queda y quién se va. Pero hay que normalizar que un fiscal tiene que ser renominado porque pertenece al partido político de gobierno. No debe ser el criterio, pero yo desconozco, ¿verdad? Para eso hay una oficina de nombramiento dentro de la fortaleza. Ellos harán su análisis, harán su evaluación, hacen una investigación como lo hacemos nosotros en el Senado. Así que... Y sobre lo que mencionaba la licencia del día a día de los fiscales, o sea, aquí hay que tener una capacidad y un juego de pie. Aquí hay fiscales que llegan a su oficina por la mañana a encontrarse con los 20 expedientes de los casos que van a ver ese día. En distintas etapas lo ven distintos fiscales, lo que quiere decir que no están familiarizados con la prueba. Es un trabajo complejo. Mi preocupación es que un fiscal con 18 años, 15 años, que no tenga ninguna querella, ningún señalamiento, ¿cuál es el motivo para no renominarlo? ¿Cuál es el motivo de no renovarlo? Precisamente esa es mi exhortación. Ya yo no formo parte del Ministerio Público, pero a nosotros nos hacen evaluaciones. A nosotros nos presentan querellas si es que tenemos algún comportamiento no adecuado. Nosotros nos relacionamos con la policía, con los jueces, con los alguaciles. Hay métricas que pueden utilizar para determinar si un fiscal está haciendo su trabajo correctamente o no. No utilizar un criterio que no sea la ejecutoria. La verdad que yo no, o sea, yo sé que la política siempre está presente en todo lo que tiene que ver con nombramiento, pero si de verdad queremos combatir la lucha contra el crimen, si queremos combatir la corrupción, ¿cómo es que estamos dejando todos los fiscales experimentados del país, dejándolos fuera para traer muchachos nuevos, que no tenemos nada contra ellos, pero el balance hace la operación correcta, perfecta? Licenciada, gracias, no tengo más tiempo, tengo que pausar. Voy a seguir con esto, prometo meterme en este tema profundamente en los próximos días. Voy con Kimberly y regresamos rápido con más. Ferdinand, si no hay paga, lamentablemente no hay servicio en jaque los servicios de nuestros estudiantes del sistema público. ¿Qué está pasando con la educación? Lo analizamos. Y prepárese porque Francisco Párez ya está listo para el cuadre en medio de las investigaciones de corrupción. ¿Cómo se afecta la gobernanza en el país? Lo discutimos ahora. Pausamos. Bueno, mis amigos, este es otro tema que a nosotros nos indigna y nos interesa muchísimo. Vamos con Colbert para que nos dé todos los adelantos. El Departamento de Educación tiene un serio problema gerencial administrativo y ha acumulado unas deudas multimillonarias. No de ahora, viene inclusive de hace varios años, es un problema que se ha estado arrastrando administración tras administración, y les voy a explicar en este momento cuál es la situación al presente y cuáles son las razones para esta situación particular que tiene el Departamento de Educación. En este momento, según la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el monto de la deuda en el área de educación especial y a los transportistas asciende a nada más y nada menos que 140 millones de dólares. De hecho, en mayo 29 la Junta de Supervisión Fiscal emitió una carta autorizando hasta 118 millones porque venían de otras partidas que habían estado evaluando, pero ya esa cantidad ha seguido aumentando. No cobran desde hace meses y hasta años. 122 suplidores, en su inmensa mayoría son pequeños o medianos comerciantes que brindan servicio a nuestros estudiantes de educación especial o compañías de transportación para nuestros estudiantes. Y las deudas se extienden desde el año 2021, hay gente que no ha cobrado
hasta los más recientes este mismo año 2026. Pero miren esto. Según la gobernadora dijo que es que ella solicitó los fondos en el mes de febrero, pero la Junta los aprobó en junio. Sin embargo, la posición de la Junta de Supervisión Fiscal es que hay deudas de años anteriores que el Departamento de Educación, por sus sistemas internos burocráticos y donde no apuntan los compromisos económicos, siempre o casi siempre se descuadran en los cierres de año fiscal y tiene que estar pidiéndole dinero a la Junta de Supervisión Fiscal constantemente para cuadrar la caja, aún teniendo unos presupuestos más grandes en Puerto Rico. Y la Junta, obviamente, desde ese momento autorizó al gobierno a tener el dinero siempre y cuando cumpliera con una serie de métricas. La pregunta es si cumplieron con las métricas. Habían unos en 15 días, otros en 90 que están próximas a vencerse. Habrá que ver si se cumplieron. Pero miren además esta carta de la Junta, que aquí sí hay unos datos bien interesantes y que levanta el cuestionamiento de la efectividad de la fiscalización del Departamento de Educación. Por ejemplo, desde el 2017 el número de estudiantes ha bajado un 37%. Sin embargo, en esa misma fecha los gastos aumentaron en un 18%. No hace ningún sentido. Kindergarten bajó un tercio de la matrícula y entre el 2010 y el 2026, es decir, en 16 años, educación especial ha bajado 18% de su matrícula, pero oigan esto, los costos anuales de educación especial han aumentado un 102%. Es decir, no hace ningún sentido, baja la población estudiantil, pero aumentan los gastos. Es algo que el Departamento de Educación tiene que explicar. En síntesis, la gobernadora anunció el día 2 de julio que iba a hacer el pago correspondiente. En ese momento han pasado 25 días y todavía es la hora que los pagos siguen pendientes. La Oficina de Gerencia y Presupuestos dijo hoy que los pagos comienzan a partir de mañana. Vamos a estar pendientes. Hasta ahora, señores, no se ha cumplido con el compromiso que hizo la gobernadora el pasado 2 de julio y estaremos pendientes a que se le pague a estos servidores públicos del Departamento de Educación. Pasamos con Felino. Esta es la de nunca acabar. La verdad que uno no puede ni entenderlo. Mire estas historias, escuche estas historias. Tengo aquí con nosotros a José Rosado, que es el presidente de la Federación de Porteadores Escolares, a Aileen Cruz, que es la secretaria de la Federación de Porteadores, a la doctora Quilibet Orengo, que es la dueña de clínica Quilibet Therapy Center, y Bismal Burgos, que es el director de la clínica. Más tengo también a Ruth Concepción, que es la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Proveedores de Servicios de Salud y Relaciones de la Educación. Saludo a los cuatro, bienvenidos a los cinco. Voy a empezar por usted, doctora. ¿Qué tipo de población es que usted atiende en el Departamento de Educación? Bueno, nosotros atendemos mayormente la población de educación especial, obviamente con el alza en el área de autismo, pues mucha población de autismo, todo lo que es problemas específicos de aprendizaje, problemas oromotores, habla, lenguaje, ocupacional. ¿Y usted tiene una clínica con cuántos empleados más o menos para poder dar estos servicios? Bueno, nuestra clínica se enfoca específicamente en la salud mental, que sería el servicio de psicología, y tenemos 13 especialistas. 13 especialistas. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes a veces hasta sin cobrar después de dar ese servicio? 5 meses. 5 meses. 5 meses. 5 meses. Claro. Pero esto es lo de nunca acabar, ¿sabes? ¿Cómo puede ser que nosotros damos el servicio y año tras año hay problemas en el presupuesto? Ahora con las excusas también que tenemos que hablar con la Junta porque la Junta ha parado el presupuesto. Y todos los años no hay una mente inteligente aquí que diga esto hay que acabarlo y esto no se puede seguir repitiendo todos los años. Eso es todos los años. Paco, ¿cómo tú lo ves? Ferdinand, que el Departamento de Educación está suscribiendo contratos y obligaciones sin tener el presupuesto disponible. Entonces, en vez de buscar proactivamente el presupuesto, que by the way, fondos han salido, porque desde que yo me fui del Departamento de Hacienda hasta la fecha de hoy, ha aumentado en casi 800 millones de pesos el presupuesto del Fondo General, no priorizan esto y cuando llegan estas facturas, porque ellos creen en las afirmaciones que le está haciendo el gobierno de Puerto Rico, pues lo están cogiendo de pensuaca. Por eso Hacienda en muchas instancias no puede pagar a tiempo. ¿Por qué? Porque Hacienda hace una validación. Llega esta factura, que tenga su presupuesto asignado, como algún irresponsable en el Departamento de Educación suscribe contratos sin presupuesto, pasa esta situación. El Departamento de Educación es de las pocas agencias de promesa para acá que en años fiscales se ha sobregirado. Cosa insólita. Se sobregira. Se sobregira. Gasta más de lo que tiene. ¿Sí? Y eso nosotros no recibimos corrección. Nosotros estamos también pidiendo una corrección tarifaria porque no recibimos aumento en muchos de los servicios de mucho volumen desde el 2015 a 2017. Okay, déjeme con doña Ruth. Doña Ruth, ¿cuántas organizaciones usted representa? Nosotros representamos alrededor de 45 corporaciones que prestan servicios a través de remedio provisional. ¿Y cuántas de ellas podrían enfrentar estos problemas que estamos hablando aquí?
Bueno, nosotros estamos hablando que el 100% de las corporaciones se están viendo afectadas en la medida que el Departamento de Educación no haga los pagos correspondientes al mes de junio. Es importante destacar, hay varias cosas que es importante destacar. Obviamente los gastos van a operar porque los costos aumentan. Sin embargo, como bien dijo Keilibet, el Departamento de Educación no ha hecho una corrección tarifaria y lo que ha hecho es trasladar sobre el sector privado la prestación de los servicios. No, la prestación de los servicios. Ellos se han desligado, ¿verdad? Y nosotros hemos subido los costos de aumento con las mismas tarifas, pero continuando, ¿verdad?, la prestación. Tengo una pregunta más, doctora, a ustedes, y voy para acá, para los porteadores. ¿Cómo le hacen esos empleados de ustedes que ustedes no le pueden pagar? ¿Tienen que ustedes, qué hacen ustedes? ¿Coger líneas de crédito, coger préstamos para poder...? Así mismo. Buscar de alguna nosotros tenemos buscarle alguna otra manera, ¿verdad? A través de líneas de crédito. O sea, que la ganancia se va en intereses, se va en... comprometen su fondo. ¿Sabes lo que me preocupa, Felina? Pues se pidió el presupuesto para pagar lo viejo, pero es lo sucesivo. Es lo sucesivo. O sea, ¿esto se arregló o los van a volver a poner en la misma situación? Pero hay otra preocupación que yo tengo, que es si este es un problema que afecta a todos los suplidores o si hay unos que son más favorecidos que otros. Bueno, mira, vamos con el transporte escolar. ¿Qué pasa con el transporte escolar, José? Bueno, Ferdinand, como todos sabemos, aquí se pretendía tirar 12.5 millones, como decimos nosotros, a la borda, porque se iba a cerrar el año fiscal sin encontrar ese presupuesto. Sabemos de regiones como Ponce o Humacao que le liquidaron prácticamente el presupuesto, las deudas, pero no así el resto de las otras regiones. Yo puedo dar un ejemplo nos enteramos de que salió un pago extremadamente grande para una compañía que se le liquidó. Sin embargo, en la misma área operacional como nuestra compañía, cobramos el 10%. Ahí está mi pregunta. Esa es mi pregunta. Pero en junio, me corrigen, en mayo y junio se dieron los 500 y pico de millones para alivio contributivo y en junio el secretario sacó 635 millones adicionales que se recogieron de excesos de recaudo. Hablando de $1 billón, señores. ¿Cómo es que no hay el dinero? Lo primero. Y lo segundo sería bueno que los funcionarios de educación que cometen estas irresponsabilidades sean ellos los que no cobren por 3 meses. Empezando por el secretario, a ver si les duele, a ver si se van a mover para que les puedan pagar a ustedes. Y aquí hay algo que encima de todo esto, nosotros tenemos 10 días para someter la factura. El contrato, que para mí es un contrato punitivo, dice que si tú sometes después de esas 10 días, ellos dicen que no te tienen que pagar si no quieren. Sin embargo, a ustedes no le pagan en 3 meses, en 4 meses, hasta en 5 meses, y ustedes no tienen derecho a nada. Ahora mismo, ¿cuánto dinero le deben a los transportistas? Más o menos, en términos generales. ¿Tienen alguna idea? Bueno, 12.5 de este año, 2.5 del año pasado, 2.4 del 21 al 24. Wow. Aquí cambiaron la plataforma como sucedió ahora en verano. La cambiaron en el 19, en el 2019. Hay una compañía en Sabana Grande que le deben 125,000 del 2019. A la nuestra nos deben 29,000 y así por el ejemplo. ¿Súmale los costos de la gasolina, de aquello? No, eso es un impacto extremo que estamos recibiendo ahora con ¿por qué no se le paga? ¿Por qué no se cumple con un compromiso? ¿Por qué no se cumple con un contrato? ¿Por qué no se cumple con un presupuesto? Que ya está todo eso consignado ahí. Esas son las cosas que no se puede entender. Ahora, Jorge planteó ahorita, allí en tu intervención, que hay un compromiso del secretario. Después que hicimos la denuncia, el secretario se está comprometiendo a empezar a pagar desde mañana. Empezar a pagar. Jorge también lo dijo. Pero es que eso siempre es vamos a ver, lo mismo que dice, vamos a los medios, se manifiesta. Pues empiezan a llegar los pagos. Y aquí hay algo bien importante, que es lo más que yo creo que indigna, no creo, estoy segura, es la interrupción del servicio para los niños de educación especial. O sea, el derecho de ellos. Somos nosotros. Esto es inaceptable. Eso es lo que uno puede entender. Y pasa constantemente, se afecta el servicio, intervenciones que se han dado, los niños hacen regresiones, hay que volver a trabajar con esos objetivos. Y estamos hablando de que lo que no se atienda hoy, años después, lo vamos a ver. Cuando alguien propone implosionar el Departamento de Educación, se molestan con uno. Pero es que no funciona, no corre, ni siquiera pueden pagar los compromisos que tienen hechos con los suplidores más importantes. Estamos hablando de niños de educación especial, señores. No estamos hablando de comprar libretas o lápices o hacer una cancha nueva. Estamos hablando de servirle a los niños de educación especial. Gracias a los 4. Gracias. Tengo que hacer una pausa, voy con Kimberly y regreso con más.
Justicia para nuestros niños. Investigaciones de corrupción afectan la gobernanza del país. Escanee el QR Code y vote ya en nuestra encuesta. Claro, porque mire, Francisco Párez llega con su descarga y también con el cuadre listo para analizar. Él viene con una calculadora, mire, para decirle lo que está bien y lo que está mal. Ahora yo paso contigo, Ferdinand, adelante. Bueno, señores, y en otros temas ya mucho más positivos, llévate tu corillo a la gran feria de autos antiguos. Aprovecha el 3x25, el 3x25, 3 boletos por $25. Sí, 3 boletos por $25. Ahora te puedes ahorrar $20 en todo el proceso. Así que arranca para la gran feria de autos antiguos con toda tu familia. Va a estar espectacular. Mira todo lo que está viendo en pantalla, sobre todo la alfombra roja con los carros más hermosos de Puerto Rico y $30,000 en premio, gastronomía, el gran combo, concurso de trovadores y mucho más. Así que arranca, llévate tu corillo que la vas a pasar súper bien. Bueno, el cuadre. Paco, ¿qué tenemos para el cuadre hoy? Que es ahorita a las 8 en punto cuando termine el programa. Ferdinand, cuando se acabe el programa comienza el cuadre donde vamos a estar hablando de la nube negra de la corrupción, cómo está afectando esta administración. Y hay un ángulo sobre las investigaciones que se expandieron tanto al secretario de la Gobernación como a la subsecretaria, que afectan grandemente la capacidad que tiene el Estado de poder avanzar en la emisión de estados financieros. ¿Por qué digo esto? Y me ocurrió a mí, estando en el Departamento de Hacienda, cada vez que señalaban como tarjeta de investigación a un funcionario de esa magnitud, los auditores levantan todos los botones del pánico. Y esta administración celebró un estado financiero que salían entre 300 días entre la emisión de estado financiero y el otro, a pesar de que había atrasos. Esta gente se tardó 800 días, de los cuales 549 fueron de esta administración. Vamos a ver cuánto tiempo les va a tomar ahora con todas las llamadas que le tienen que estar haciendo los auditores externos al secretario de Hacienda para manejar esta situación. O sea, dato interesante, cuando vienen los escándalos de corrupción contra jefes de agencia, puede afectar el proceso de los estados financieros. El acceso a los mercados y la salida a la Junta. Exactamente. Mira, en otro tema que quiero entrar ahora, hace unos días pude entrevistar al presidente del Colegio de Médicos sobre algo muy particular que es nuevamente el tema de la escasez de médicos especialistas y la enorme cantidad de médicos que se siguen yendo de Puerto Rico. Vamos a ver la historia. Doctor, bienvenido, como siempre. Un placer estar aquí nuevamente con un tema tan importante. Claro. ¿Cuánto hemos adelantado? Primero, ¿se siguen yendo los médicos de Puerto Rico? Se siguen yendo los médicos. Después de estudiar una carrera larguísima, las ofertas siguen siendo mucho mejores en los Estados Unidos. Son 4 escuelas de medicina que graduamos casi 400 médicos diarios. Médicos generalistas, primero, ¿verdad? Y la mitad se queda en Puerto Rico para hacer una especialidad con los programas que se han abierto en los hospitales. Antes eran los centros de educación médica para hacer un especialista o subespecialista, eran los famosos CDT o los hospitales del plan Arbona. Ahora la empresa privada, los hospitales privados, tienen programas internos para medicina interna, medicina de familia, pediatría, cirugía, programas pequeños para tratar de que estos médicos no se vayan para afuera, se entrenen en Puerto Rico. Pero la realidad es que la mitad se van. Fácilmente. La mitad se van y después el proyecto grande es cómo los traemos a Puerto Rico. ¿Y cómo los retenemos aquí? Y cómo los retenemos. Todavía no hay una estrategia, aparte de la que pueda hacer el Colegio de Médicos y Cirujanos del Estado para atender eso. Exacto. Con la necesidad de médicos que hay, sobre todo de especialistas, no estamos dando el máximo para que se queden. Exactamente. Mira, llevamos tiempo desde que tuviste asumir la presidencia, mi pelea ha sido siempre de cómo retener los médicos, porque pueden abrir plazas y darle dinero para pagarle su estipendio en la plaza y el entrenamiento que tengan de una especialidad. Pero pero ¿cómo lo retenemos? ¿Cómo se queda en Puerto Rico? Pues mira, 3 áreas importantes. La Junta de Licenciamiento, que es la que pide la licencia, se tarda hasta 6-7 meses para dar una licencia. Entonces no se había legislado para eso, no se había porque nosotros hemos discutido esto aquí por años. Ha habido mesas redondas, mesas triangulares, pero todo se queda en la. Tengo que decirte, hasta la fecha de hoy tampoco hace en esta administración aquella ley para fiscalizar y regular la aseguradora, que es nuestra queja. Tampoco ha habido un proyecto de ley. Pero Carlos, permíteme un segundo, porque es que este es el tema que a mí me apasiona y que me saca de tiempo. Este joven viene estudiando el bachillerato de PRMT, 4 años en medicina, se gradúa, termina como generalista. Puede empezar a trabajar ahí como generalista. Puede empezar. Pero la oficina que da las licencias toma hasta 4 o 6 meses. 4 o 6 meses.
meses. Sí. O sea, con la necesidad que hay de médico, ese hombre no puede ejercer hasta que le den la licencia. Exactamente, y hay como 18 documentos que se requieren, que hemos pedido que se eliminen, que se reduzcan a 4, los más importantes básicos. Por eso. Y se le dé una licencia provisional. Sí, lo más importante es que se graduó. Y todo exacto, ya tiene una licencia provisional para que vaya a los planes médicos y haga los contratos con los planes médicos para poder cobrar de lo que trabaja y se queda en Puerto Rico. Y tercero, dijimos la Junta de Licenciamiento, la regulación de las aseguradoras, ¿verdad? Pero la otra cosa es el incentivo contributivo, que decimos, estos muchachos son una microempresa. Claro. ¿Cómo tú lo dejas aquí? Pues mira, el colegio le pidió al proyecto de incentivo contributivo que convertir al médico en un empresario joven, donde por $500,000 libre de contribuciones por 3 años, son $500,000 libre de contribuciones, sin patente y sin eso se lo dan hasta a otros pero jóvenes. extender la edad, porque es hasta los 35 años, porque especialistas y subespecialistas salen después de los 35, pues extender a los médicos ante la emergencia a 40. Con eso tienes un seguro que se quedan. ¿De quién está en manos eso? ¿De la legislatura o del propio secretario del Departamento de Salud? La legislatura tiene una ley y tiene que hacer los cambios. Hay que enmendarla. Que hemos querido hacerlo en todo. Pero yo no entiendo cómo es, porque los legisladores van al médico, tienen mamá, papá, tienen la dificultad para conseguir un especialista. ¿Por qué no ocurre? Entonces, el otro aspecto, ya que queremos que esos muchachos se queden en Puerto Rico con esos incentivos, tú logras que se establezca, y nosotros estamos haciendo un programa de gestoría, el Colegio de Médicos, un programa de gestoría que les va a pagar a gestores para que hagan la gestoría a los médicos para que consigan todos los papeles y todo. Porque de ese muchacho que nunca no ha podido hacer nada más que estudiar, cuando sale el Estado lo manda a buscar papeles a las agencias de gobierno. Eso es así. Agencias que nunca ha visitado. Él no sabe. Exacto. Necesitamos ustedes le van a poner un gestor para que lo ayude. A este muchacho, porque muchos de estos gestores le cobran 4,000 y 5,000 pesos. Pero imagínate. Entonces ellos salen con los préstamos estudiantiles, no están cobrando. Son padres de familia, muchos de ellos, que salen. Queremos ayudarlos. Y al otro grupo que queremos ayudar, que estamos haciendo un momento histórico, a los Physician Assistant. Acabamos de crear el capítulo de Physician Assistant. Son médicos. Sí. Pero que le falta la reválida. Usted me está diciendo a mí que después de todo este debate, porque yo había dejado descansar un poco el tema, pero después de todo este debate, todavía no hemos hecho nada concreto, grande, importante, para que regresen y para que no se vayan. No, no lo hemos hecho. Wow. Hemos hecho. Entonces, el Colegio de Médicos, tengo que decirte que ha hecho un trabajo con Francisco Párez, Juan Zaragoza, Carlos Fontán, que es el del DEC, y un grupo de médicos hemos hecho un proyecto para un incentivo contributivo donde le estamos dando incentivo a aquellos médicos que no cogieron el 4% y está en la legislatura por petición del Colegio de Médicos, esperando que allí, y lo que le sale, para que hablen de que la Junta, una quinta parte de lo que la Junta pensaba que iba a salir el incentivo contributivo. Qué bueno que te llamé, porque me había dormido en las pajas yo con ese tema, pero ya retomé otra vez conciencia y voy para encima. Vamos para encima. Vamos para encima. Vamos para encima. Gracias, Carlos. Te agradezco el tiempo. Y gracias por la oportunidad. Seguimos con más. Bueno, mis amigos, Margarita tiene una información importante. Sí, es que miren, verdaderamente estamos bien preocupados en Pelota Dura con el impago a estos terapistas de educación especial y a los transportistas. Y el propio secretario de Educación llamó a esta reportera para decirle que mañana comienzan a salir los cheques de estos, ¿verdad?, terapistas, y esta semana de los transportistas. ¿Qué me dice? Usted votó la encuesta, claro, y un 90% dijo que las investigaciones de corrupción afectan la gobernanza del país. Gracias a todos. Y ahora para hablar de eso, Paco. Inmediatamente. Vamos para ahora ese temita, ¿cómo afecta? Pronto acabemos. A las 8 en punto. Quédese ahí pegadito que viene Paco con el cuadro.